Hola gente, ¿qué tal? Gracias por ver este material. Es un recurso disponible para estudiarlo quizás personalmente o en familia o con algún amigo o hermano. Está dirigido para creyentes, ¿verdad? Para conocer un poco más en la palabra de Dios. En la lección 9 estamos estudiando el llamado de Abraham. Anteriormente vimos esa bendición especial que Dios había prometido a Abraham de que de su descendencia vendría el Mesías. Aparte le prometió la tierra, descendencia, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. En, en esta lección vamos a ver esa firma del pacto con Abraham y cómo se llevó a cabo. Los contratos o pactos están firmados por las partes responsables, ¿sí? Están, están formados por las partes responsables. Y en este caso, en- hay dos clases de pactos. Está el pacto condicional o bilateral recíproco. Es un acuerdo suscrito entre dos partes, en donde ambas partes tienen responsabilidades u obligaciones que cumplir. Acá vemos la ilustración de la mano, es decir, intervienen dos entes, personas, porque hay condiciones que se debe cumplir para qué, para que sea efectivo ese compromiso. Ahora, el otro tipo de pacto es incondicional, también se le puede decir unilateral. En- es un acuerdo entre dos partes también, pero solo una de ellas asume la responsabilidad. La otra parte no tiene que hacer nada, simplemente recibir esa, en este caso, esa bendición, por llamarlo así. El pacto del nuevo mundo fue un pacto incondicional. En esto lo habíamos estudiado anteriormente, en el pacto del nuevo mundo, que tiene que ver con Noé, de que la tierra ya no sería, vamos a decir, ya no sería juzgada con agua, con inundación, con el diluvio, porque eso ya había ocurrido. Solo Dios era responsable de la promesa de no volver a inundar la tierra. Así que solo Dios firmó ese pacto. ¿Y de qué manera? Su firma fue el arco iris. Noé no firmó eso. Solo Dios. Es unilateral. Dios prometió, él cumplió su parte. No había nada que él pudiera hacer para cumplir la promesa, refiriéndonos en este caso a Noé. No tenía que hacer nada. ¿Por qué? Porque esto era tarea de Dios y no del hombre. Estamos hablando de un diluvio universal. Cuando hablamos universal, debe cubrir totalmente la tierra, porque por ahí algunos escuchan en algún momento inundación en tal parte, ¿sí? En ciertas zonas localizadas, en zonas bajas. Por ejemplo, cuando llueve mucho, hay zonas de Encarnación donde están inundadas, ¿verdad? O quizás parte de Asunción, zonas bajas. Pero estamos hablando de un diluvio universal que cubra totalmente la tierra, no así como fue en tiempo de Noé, que sí ocurrió eso. Pero ese fue el pacto, el compromiso de Dios, y él cumplió eso, y su firma es el arco iris. Cuando usted ve el arco iris, recuerde que es la firma de Dios. Dios ya no va a inundar la tierra con agua. Bueno, eso a modo de recordatorio. Vamos a avanzar nosotros en cuanto a Abraham, porque eso nos interesa, cómo fue ese pacto. Y aquí vamos a considerar nuestra información y dice, el pacto con Abraham también fue un pacto incondicional, al igual que con Noé, en unilateral, es decir, solo Dios era responsable. En este pacto también Dios era responsable de cumplir las promesas que había hecho a Abraham. ¿Cuáles promesas? Bueno, uno, la tierra. Segundo, descendientes. Y tercero, la bendición universal que estuvimos desarrollando en el video anterior. La ceremonia para este pacto demostró que solo Dios lo firmó. Ahora, ese es el tema principal en esta lección, en este video. ¿Cómo Dios firmó eso? Génesis 15, verso 7
al 12 y versículo 17. Quiero leer, acá ya tenemos en pantalla, y dice así: Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que te quitó o que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? El Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. O sea, estos dos últimos son aves. Entonces Abraham le presentó estos animales, todos esos animales, y los mató. Luego, y ahí está subrayado, partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió a las aves por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Al ponerse el sol, Abraham se durmió profundamente y descendió sobre él una oscuridad aterradora. Después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaba entre las mitades de los animales muertos. En esta ceremonia de firma, entre comillas, ¿verdad? Dios mismo, representado por el horno humeante y la antorcha ardiente, pasó entre las mitades de los animales que Abraham en este caso había sacrificado. ¿Se entiende? Estos son, en este caso, los animales solicitados y así como Dios lo solicitó, Abraham trajo, presentó, lo mató y ofreció entonces como sacrificio. Y el Señor mismo pasó en medio. Aquí está, en esta ceremonia de firmas, Dios mismo, representado por el horno humeante y la antorcha ardiente, pasó entre las mitades de los animales que Abraham había sacrificado. Hay una pregunta, y uno puede decir que no tiene un conocimiento, no leyó antes la escritura. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Qué significado tiene esto? Y es válido preguntarse eso. En los tiempos bíblicos, pasar entre las mitades de animales cortados era una forma de firmar contratos muy serios. El significado de caminar entre los animales sacrificados es el siguiente: que recaerá una maldición sobre quien rompa el contrato o el pacto. Bueno, aprenderemos acerca de esta práctica a partir de otro contrato que se menciona en el Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías, capítulo 34, versos 18 al 19, dice, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, los partiré en dos, tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. Así es, yo los partiré, sean autoridades de Judá o de Jerusalén, funcionarios de la corte, sacerdotes o gente común, porque rompieron su juramento. El castigo de romper un pacto se había firmado caminando entre mitades de animales. Es que la parte que viola el acuerdo también puede ser cortada por la mitad. Al firmar este pacto solo, Jehová estaba diciendo que él era plenamente responsable del pacto. Él mismo sería maldecido, condenado o cortado por la mitad si no sucedía lo que él había prometido a Abraham. Abraham no firmó el pacto, no podía, estaba dormido. Dios lo hizo caer en un profundo sueño porque Dios estaba diciendo que Abraham no podía hacer nada para cumplir las promesas hechas en el contrato. Dios mismo lo haría todo. En su visión, Abraham vio que solo lo había firmado Jehová. El mensaje estaba claro. Jehová, el Señor Dios, el creador de los cielos y de la tierra, lo estaba haciendo todo. Este pacto se basaba en la gracia de Dios. Es completamente obra de Dios y no obra
del hombre. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Todo lo que Él ha prometido lo ha hecho, tal cual. Esta ceremonia de firmas era muy significativa y reflejaba la firma de Dios del pacto con Noé. ¿Cómo? Bueno, acá tenemos para eh, comparar. El pacto con Noé fue a través del arco iris, eso ya sabemos, ¿sí? Y hoy, en esta ocasión, vemos que la forma de firmar esto también solo Dios lo hizo a través de las mitades de los animales. El castigo por incumplimiento, la maldición sobre Dios en ambos pactos, ¿verdad? En el pacto con Abraham. En el pacto del nuevo mundo, Dios hizo un contrato con la humanidad y con la naturaleza. Él prometió en no volver a inundar el mundo entero nunca más. Firmó el contrato con el arco iris. Entonces, vemos que el pacto que Dios está haciendo con Abraham tiene semejanzas con el de Noé. ¿Por qué? Porque en este caso Dios mismo firma el pacto y él hace la promesa y por supuesto él cumple esa promesa. Ahora vamos a ver un poquito más, continuando con nuestro estudio, lo siguiente. Curiosamente en hebreo no hay ninguna palabra especial para arco iris. Se dice simplemente arco y la palabra keshet. La misma palabra que para el arma de guerra con las que se tiran flechas. Así que visualmente Dios colocó un arco apuntando hacia arriba, es decir, hacia Él. Por así decirlo, la flecha estaba dirigida hacia Dios mismo. Parece como si Dios se maldijera a sí mismo si fracasaba al evitar otro diluvio de dimensiones globales. Entre paréntesis, creo que en las primeras lecciones habíamos observado la lección 2, creo, en el significado del arco iris para algunas civilizaciones y es muy interesante eh, porque de acuerdo a esa civilización, cada uno tenía su interpretación de lo que representaba el arco iris. Pero la escritura nos muestra que es la firma de Dios. En este caso es un arco con flecha que apunta hacia Él mismo. Sabemos que Dios es perfecto y Él cumple su palabra. De la misma manera con el pacto, ahí ya cerramos paréntesis. Dios hizo un contrato con Abraham y con sus descendientes. Dios prometió tierra, descendientes y una bendición universal. El incumplimiento por parte de Dios lo pondría bajo una maldición. Pregunta, ¿por qué idearía o planearía Dios, Jehová, contratos que monitorearían su comportamiento y medirían si él ha cumplido con sus obligaciones? ¿Por qué se maldeciría a sí mismo si no lograba cumplir sus promesas? Este no parece ser un buen acuerdo para Dios. Encima, él está haciendo esa promesa, ¿verdad? Entonces Jehová hizo esto porque quiere Él quiere que sepamos que Él pretende cumplir sus contratos por completo. Él quiere que veamos que se puede confiar en Él y que Él cumplirá todas las promesas que ha hecho. Es decir, si Dios prometió que ya no inundaría el mundo entero con agua, entonces Él lo cumple, lo cumplió. Y si Él prometió a Abraham la tierra, Él lo cumple. Si Él prometió a Abraham descendencia, lo cumplió. Si Él prometió una bendición especial a través de esa línea de Abraham, Él lo cumplió con la preservación de su palabra y por supuesto a Jesús, el Mesías, que ya nació, que ya vino y es nuestra mayor bendición como cristianos. Creo que podemos dejar hasta aquí por el momento y a modo de reflexión, agradecer
que Dios es un Dios confiable y estos dos pactos vemos que Él eh, no pidió, vamos a decir, una condición. ¿Por qué? Porque Él prometió y Él mismo lo firmó, tanto a través del arco iris, como en este caso, a través de la sangre de ese animal que fue ofrecido. Así que alabemos a Dios que Él promete y Él cumple. Él, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él desea que esa bendición llegue hasta nosotros. Es decir, que su palabra sea preservada y que el Salvador sea proclamado. ¿Para qué? Para que esa gracia alcance de nuevo a las personas que lo necesitan. ¿Y quiénes son los que necesitan esa salvación o esa bendición? Todas las personas, todas las personas, sin discriminar su posición política, social, económica, o cree o no cree, todos necesitan realmente esa salvación, esa bendición que solamente encontramos en Jesucristo. Termino con este texto. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salud. La versión Reina Valera, eh, 1960, creo que ya menciona, en ningún otro hay salvación. Las versiones anteriores a la Reina Valera 1960 menciona, en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede sanar nuestras heridas, solamente Jesucristo puede darnos el perdón de nuestros pecados, solamente Jesucristo puede darnos esa esperanza, esa vida eterna. Entonces, quienes confiamos en Jesús, tenemos esta bendición. Y espero y esperamos que nuestros familiares también conozcan a Cristo, nuestros vecinos, parientes y, por supuesto, nuestra nación y de los de la otra nación, y esta tarea que Él mismo ha encomendado a la iglesia para que seamos luz, para que alumbremos esa luz, la luz de Cristo. Amén. Terminamos aquí y seguiremos nuestra lección en un próximo encuentro, estudiando entonces las escrituras. Que Dios le bendiga y nos vemos.